En las últimas horas, ustedes lo saben, el Poder Ejecutivo emitió un decreto que cambió algunas regulaciones del mercado eléctrico. En buen resumen, y esto es demasiado resumen, pero vamos a plantearlo de esta manera, le permite a grandes consumidores de energía comprar la energía directamente de algunos generadores y no a través de la UTE. Eso es lo que plantea el decreto. Eso ha generado en las últimas horas algunas repercusiones de parte de dos integrantes del directorio de la eléctrica estatal, el de Cabildo Abierto, Enrique Pesbos, y también la directora de UTE por el Frente Amplio, Fernanda Cardona. En las últimas horas, además, hubo algunas modificaciones a ese decreto que fueron planteadas por la presidenta de UTE, Silvia Maldi, y por el vicepresidente Julio Luis Sanguinetti. ¿Por qué esos cambios? Y sobre todo si esos cambios hacen de alguna manera que las críticas que habían planteado en un primer momento los directores de estos otros dos partidos cambien de alguna manera. Estamos en comunicación ahora con Fernanda Cardona, directora de UTE por el Frente Amplio. Cardona, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Saludos a la audiencia. Gracias por atendernos esta mañana. Cardona, en primer lugar, y para plantear el tema a la gente, porque no es tan sencillo tal vez, ¿qué es lo que plantea el decreto que usted hoy está criticando? El decreto lo que planteaba originalmente es que haya la posibilidad de que privados contraten entre sí. Es decir, un gran consumidor pueda contratar un generador privado que es el que le proporcione la energía en su producción. Generalmente estamos hablando de, como dice el nombre, grandes consumidores, es decir, grandes empresas, incluso instituciones públicas, como en el caso de OCE, que también es un gran consumidor de UTE. Y bueno, lo que habilita este decreto es haber sacado la normativa con mayor flexibilidad histórica del Uruguay para que realmente los privados puedan hacer entre sí contrataciones. Y el otro punto medular es que le reconoce a los generadores privados que tengan energías renovables no convencionales, esto quiere decir sobre todo eólica y solar, sobre todo, que realmente tienen potencia firme, es decir, que cuando ese gran consumidor les pida energía, ellos pueden realmente asegurar que les van a poder brindar la energía. Eso es lo que sería la potencia firme, es decir, en el momento que yo produzca, y ponemos siempre el caso de Coca-Cola, porque creo que es el más pragmático, el más claro para poder explicar, una planta que trabaja, que tiene turnos, que trabaja de día y de noche. Bueno, es el caso del primer gran consumidor que tiene un contrato con un privado, en este caso con una planta solar que se va a instalar, todavía no se instaló en Salto, que es Ventus. Bueno, es el primer contrato. Bueno, en el caso de Coca-Cola, diga, bueno, cuando Coca-Cola prenda toda su maquinaria y realmente esté en producción, Ventus le puede asegurar que le va a dar energía. Y ese es el primer gran, la primer gran discusión que tenemos y creemos que es una crítica y digamos, una contradicción del Poder Ejecutivo, que es que físicamente ha sido una gran discusión en UTE, además desde que se instalaron las energías renovables no convencionales, que se complementan entre sí y que cuando uno las mide cuánto aportaron el sistema después de determinado tiempo, por supuesto que ahí puede medir cuánto inyectaron, pero que no es posible por temas físicos realmente decir que tenga potencia firme, porque realmente uno nunca puede saber cuándo va a haber, puede planificarlo, puede entender que se va a dar, hacer una hipótesis, un escenario, pero no le puede reconocer potencia firme porque puede que en determinado día, a determinada hora no haya viento, y por supuesto que lo más claro es la fotovoltaica, que es como decimos nosotros, en realidad hasta que no haya instaladas formas de batería, formas de almacenamiento que realmente permitan que esa energía quede guardada, no podemos decir que haya una potencia firme. Entonces, en el caso de Coca-Cola que les comentaba recién, es un caso bien gráfico, porque si Coca-Cola trabaja de noche, tiene una jornada nocturna, Ventus no le va a poder decir, sí, efectivamente voy a tener toda la energía que tú me demandes en la noche. Entonces, lo que estamos diciendo es que se está creando un mercado ficticio a los efectos de reconocer a los generadores privados la posibilidad de generar, pero que en realidad la potencia firme y la garantía de suministro se la va a terminar brindando la UTE, y UTE se reduce a ser una empresa garantía de otros, con lo que ya puso la propia UTE, con la inversión que ya hizo pública, y además pone sus redes a disposición,
y con lo que cobra por el uso de su red, que son los peajes, el Poder Ejecutivo ya el año pasado, en un decreto de fines del año pasado, había bajado el precio de los peajes, desoyendo lo que UTE había sacado como costos, y la URSEA, el regulador, también lo había estaba de acuerdo. Bien. Es decir, que el Poder Ejecutivo, aún teniendo esos informes técnicos de UTE y URSEA, bajó el costo de los peajes. Por lo tanto, lo que decimos es, la empresa pública hizo $3.000 millones de inversión, pública solamente, ¿no? Más la que tiene con el privado, en los años que instaló, sobre todo la eólica, la solar y la biomasa, y ahora que llega el momento donde, bueno, asumió el riesgo, hizo la inversión, bueno, si alguien más quiere venir a este mercado eléctrico, como pasa con cualquier lugar, cuando uno paga una membresía, una matrícula, ¿no?, para poder estar y formar parte de esa organización, bueno, lo que decimos es, bueno, si realmente van a reconocer algo que es ficticio, que realmente no pasa en la vida de los hechos, y van a permitir que los privados se beneficien hoy de toda la inversión que se hizo en su momento, por lo menos pongan un cargo de transición que repague a la UTE la inversión que hizo. Entonces es lo que no estamos logrando que se reconozca por parte del Poder Ejecutivo. Pero vayamos por partes entonces, Cardona. Sí. ¿Usted rechaza el decreto que plantea el Poder Ejecutivo por el ingreso de privados a negociar directamente con privados o eventualmente con público, como usted lo dijo, o efectivamente porque esto pueda dañar a largo plazo las finanzas de la empresa pública? Sí, por supuesto. Acá hay varias discusiones, como decís tú, vamos por partes, hay varias discusiones. Nosotros lo que decimos es que el mercado eléctrico está como está porque hay una inversión pública de UTE. Despojando de discusiones ideológicas, porque evidentemente acá estamos discutiendo una realidad que es que el Ejecutivo tomó una decisión y decimos, bueno, si ustedes están tomando esta decisión, que es abrir el juego a los privados, que esos privados paguen por la inversión que la UTE hizo, como pasaría con cualquier empresa que hizo una inversión y que necesita el repago para poder seguir funcionando. Entonces, lo que estoy diciendo, evidentemente yo estoy en contra del decreto en general, y en particular, lo que decimos es que aún entrando y despojando de alguna opinión personal o de la fuerza política, el tema que tiene que ver con el decreto en sí mismo, lo que decimos es, bueno, si lo decide el Poder Ejecutivo, que es el que regula y el que recibe los beneficios de la empresa pública a su vez, bueno, pongamos unas reglas, unas condiciones por determinado tiempo. Lo propuso la línea técnica de UTE, tampoco es que lo haya propuesto solo el despacho del Frente Amplio, lo propusieron los profesionales de UTE, por un cargo de transición por 10 años que realmente repague las inversiones que UTE hizo, porque UTE además va a tener que seguir manteniendo este sistema, ya sea, como te decía recién, o bien para garantizar que el privado, cuando no tenga la energía renovable disponible, la UTE se la pueda dar, con todo el pool de generación que tiene UTE instalada, o bien por el uso de las líneas de transmisión, sobre todo porque estamos hablando de grandes consumidores que se conectan a la red en determinado kilowatt, no estamos hablando de la línea de distribución que llega a la casa de nosotros. Bueno, entonces, como pasa con cualquier otro negocio, paguen el peaje de utilizar esas líneas. Es decir, que hay una discusión de fondo, una como decís tú, una cuestión de opinión personal de lo que implica este decreto, porque también hemos discutido muchísimo que este marco regulatorio está vigente desde hace más de 20 años, es verdad, pero también es verdad que el cambio de la matriz se hizo con otra normativa vigente que también está vigente y que se pudo hacer el cambio de la matriz sin necesidad de este tipo de normativa. Entonces, nos llevan a discutir un tema que no es el que estamos discutiendo ahora, con lo que el cambio de la matriz ya está dado y el mercado eléctrico ya existe por la inversión pública. Entonces, yo lo que no quiero, discutir la forma, lo que hace es distraernos de discutir el fondo. Y en eso lo podemos dar perfectamente el intercambio sobre el marco regulatorio, pero entendemos que no es la cuestión de fondo, porque la normativa vigente estaba toda, entera. Este marco regulatorio, que era ficticio desde los 90 hasta acá, es verdad, pero y decimos que es ficticio porque no se desarrolló el cambio de la matriz a partir de este marco regulatorio. Claro, lo que se plantea del gobierno, Cardona, es que lo que se hizo ahora está avalado justamente por las normas, o sea, no hay ningún corrimiento de lo institucional en función de la decisión que se tomó con ese decreto. No, claro, la discusión, por eso te digo que yo creo que lo que trata de hacer el Ejecutivo es
derivar la discusión a un marco regulatorio, que es verdad que está vigente la ley desde el 97, Ajá. que se intentó hacer un plebiscito y se perdió, porque es una ley diferente a la cuando se preguntó en los 90 a la gente, a la ciudadanía uruguaya, si estaban de acuerdo o no con la privatización. Esta ley no decía lo mismo y fue muy complicado discutirla, y por eso cuando vino el acuerdo multipartidario en el 2010, todos los partidos se pusieron de acuerdo en instalar la eólica, sobre todo, que fue la primer fuente que se instaló, de manera acordada con todos los partidos políticos y utilizando otra normativa que no era esta. Entonces, a mí, si me hacen discutir el marco regulatorio, me están desviando la discusión a una cuestión de forma y no estamos hablando de la cuestión de fondo, que es, como decías tú, cómo perjudica a la empresa pública a mediano y largo plazo esto. Uh-huh. Cardona, el director Pez dijo en la semana pasada que eventualmente este decreto, tal como estaba firmado la semana pasada, podía generar que en el futuro hubiese un aumento de tarifas. ¿Usted lo ve en la misma dirección? Por supuesto, lo dice en informes técnicos del año pasado, cuando el Poder Ejecutivo mandó por primera vez el proyecto de este decreto el año pasado, que era otra redacción, ni siquiera fue la que quedó vigente la semana anterior, otra redacción. UTE hizo evacuó una vista, que se llama jurídicamente, que es trasladar al Ejecutivo sus observaciones, y entre esas, en el informe técnico, lo que se dice es que esto va a terminar redundando en un aumento de tarifas, porque como te decía hace un ratito, y la gente lo entiende, la UTE recauda por la facturación que hace y por lo que cobra de peajes. Sobre todo recauda por eso, obviamente si vende energía, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero lo que decimos es que la UTE factura y su negocio se da por la infraestructura que la UTE puso todos estos años, incluso cuando le vendemos a Brasil y Argentina. Esa infraestructura que se pagó es una inversión que se hizo y que ahora está dentro de los costos de UTE. Entonces lo que decimos es que si el privado ahora se beneficia de cobrar un promedio de precio que no es el real porque él no aportó al sistema, lo que estamos diciendo es que la única que queda con las cargas es la UTE, y la UTE no tiene otra forma que trasladar esos costos a las tarifas de la gente. Entonces, los grandes clientes, que son los que pueden optar por este marco regulatorio que estábamos hablando, que es injusto, que es desigual, que no es real porque no existe en el Uruguay, en los 90 se quiso copiar el mercado eléctrico argentino, cuando acá nunca estuvieron los actores y el mismo mercado que existe en Argentina. Entonces, lo que decimos es que el cambio de la matriz se hizo con otra normativa vigente, que no fue la discusión de este tema, y que ahora permitir que los privados se beneficien sin aportar al sistema va a trasladarse los costos, y los costos de la UTE se repagan con las tarifas. Entonces, lo que termina pasando es que se va a aumentar, entendemos nosotros, a mediano y largo plazo, todo lo que el gran cliente no pague, lo va a terminar pagando la gente. Ajá. Cardona, ¿cuántos son los grandes clientes que podrían negociar con empresas privadas? En principio estábamos hablando del entorno de 500, con las nuevas modificaciones que el otro día presentó, nos comunicó Maldi, la presidenta de UTE, que había trabajado con el Ejecutivo. Estamos hablando de los más grandes clientes, que serían los que consuman, según nos comentó Maldi. Nosotros no vimos un decreto nuevo ni modificativo no sabemos cómo se va a redactar. Serían los que consumen arriba de 1.500 kilovatios. Esos serían alrededor de 60 clientes. Pero también es verdad, y también se le hice saber a la presidenta de UTE y al vicepresidente, que son los mismos grandes clientes que se hubieran ido en primera instancia en el otro decreto, en el que está vigente hasta hoy. Ajá. Es decir, que a los efectos de quiénes son los primeros en poder abandonar, digamos, el vínculo contractual con la UTE, son los mismos. Está bien, pero el impacto sería diferente, ¿no? La discusión de fondo. Digo, el impacto sería diferente, pasar de 60 a 500 es distinto. El impacto sería diferente, pero serían los primeros que se nos hubieran ido, son los mismos que estamos discutiendo que se van a ir primero, porque son los que tienen la capacidad, son los más grandes, son los que facturan la mayor cantidad de ese 20% que generan todos los grandes clientes, y por lo tanto entendemos que es la misma. Es decir, yo creo que no hubo una negociación en la vía de los hechos. Todo esto además se decide por decreto, ¿no? Entonces, un decreto que te dice que arrancan los de 1.500 dentro de 3 días, dentro de un mes, dentro de un año, así como lo cambiaron en una semana, puede decir que después siguen con los de 500 y después siguen con los de 250. Entonces, no tenemos ahí una negociación real. Lo que están reconociendo en el decreto son los primeros que en la vía de los hechos pueden irse, como Coca-Cola.
que es una gran empresa que factura millones de dólares por año y que evidentemente son los primeros que pueden tomar las decisiones. Entonces lo que nosotros decimos es, a nosotros, como despacho del Frente Amplio, a mí como directora del Frente Amplio, no me cambia la discusión de fondo, porque lo que estamos discutiendo es cómo resolvió el Poder Ejecutivo esta decisión, que fue sin informes técnicos de la Dirección Nacional de Energía, ni del Ministerio de Industria. La UTE no vio, esta directora que habla con ustedes no vio ningún informe del Poder Ejecutivo, no analizó el impacto de esto en la UTE, y así sean 50, 100 o 200, ese informe técnico tiene que estar para tomar decisiones de esta envergadura. La última pregunta, Cardona. De todas maneras, entonces, los cambios que se habrían introducido al decreto no cambian su percepción final sobre el asunto de fondo, digamos. No, nosotros entendemos que no, que lo que es el análisis que hicimos, tenemos informes del tema, constancias de voto, que la hemos presentado desde hace casi 2 años, porque esto arrancó a discutirse hace por lo menos 2 años cuando hablamos de los grandes clientes. Después tuvimos un proyecto de redacción, como les decía, a fines del año pasado, que fue el primero escrito por el Ejecutivo, pero la discusión se abrió hace casi 2 años. Por lo tanto, todas estas observaciones que UTE como empresa pública hizo, el Ejecutivo las conocía. A nosotros también nos parece bastante extraño que se quede vigente un decreto y a la semana siguiente se modifique con las mismas argumentaciones que UTE escribió el año pasado. Es decir, la presidenta y el vicepresidente fueron a comentarle personalmente, y se entiende porque es el rol que deben jugar por su rol político en la UTE, con el Poder Ejecutivo, lo mismo que se dijo el año pasado por parte de UTE. Entonces, lo que hizo la modificación que se habla hoy, lo que hace es, de alguna manera, dividir por etapas el ingreso de determinada cantidad de clientes. En vez de decir que todos los grandes clientes se van juntos, lo dijo el propio ministro la semana pasada, dijo no se van a ir en estampida, pero tampoco negó que se iban a ir. Es decir, sí, todos sabíamos que no se iban a ir en estampida, porque esto requiere de obra. Es decir, el privado que genere necesita venir, necesita instalar su planta, ya sea solar o instalar sus molinos. Ahora, nosotros sabíamos que Cardona, no permítame, ¿no ve usted, y la última pregunta, ¿no ve usted como una decisión positiva esa perspectiva del negocio, o sea que empresas privadas vengan a instalarse a Uruguay, tengan que hacer sus inversiones para poder luego negociar con privados? ¿Desde ese punto de vista no lo ve de forma positiva? Nosotros, me parece que te contesto con esto. Cuando UTE hizo los 3.000 millones de dólares de inversión, también habilitó la inversión de privados, sí, y también habilitó la inversión de la gente. La ciudadanía podía ir a las redes de cobranza y si quería podía formar parte de los parques eólicos. Fue la primera vez históricamente que una persona, yo, Fernanda Cardona, podía poner $100 o $50 y formaba parte de un parque eólico nacional. Entonces yo la inversión privada, nadie está diciendo ni que no sea buena, ni que no se haya hecho, pero con las condiciones que se hizo en el 2013, sobre todo cuando arrancamos con los contratos, es que una planificación de una matriz necesita saber cuántos generadores van a haber, cuánto van a inyectar a la red, porque así se planifica el sistema eléctrico. Yo no puedo abrir una puerta, me parece que es irresponsable, que es poco serio, decir, bueno, que vengan todos. No, yo no estoy negando la inversión privada, lo que digo es que cuando se da, se tiene que dar con condiciones y con juegos claros, donde la empresa pública también participa, porque la normativa nacional es a la única que obliga a brindar el servicio, a garantizarlo. Entonces lo que digo es, a UTE, si realmente están hablando de un mercado de incompetencia, no puede ser una competencia desleal con UTE. A UTE hay que darle las mismas condiciones que tiene un privado, que fue lo que pasaba en el momento que todo se resolvió instalar las renovables por primera vez. Bueno, había contratos donde UTE decía, bueno, ¿tú cuánto vas a instalar? Tanto, perfecto, vamos a hacer un contrato de 20 años, UTE te lo va a comprar y lo va a dar al sistema. ¿Por qué? Porque UTE en el interín también hacía inversión, se hizo inversión pública, se hizo contrato con los privados, UTE con eso dio certidumbre a sus propios costos, sabía lo que iba a pagar por 20 años, y eso hizo que se bajara en 3, es decir, a la tercera parte el costo de abastecimiento de la demanda. En el 2012, cuando tuvimos sequía como estos años, pagamos arriba de 1.400 millones de dólares comprar combustible para dar energía a Uruguay. Sí, en estos años que tuvimos desde el 2020, que venimos con sequía,
los eólicos que tanto critica el director Pesbos de Cabildo Abierto, nos salen 500. Es decir, nosotros bajamos a la tercera parte el costo de abastecimiento de la demanda y tenemos asegurada una energía limpia y con costos sabidos. Claro, por eso entonces, una discusión es, no hay que Cardona, hacer una contradicción falsa de que yo, como directora del Frente Amplio, estoy diciendo que no a la inversión privada. Lo que estoy diciendo es que, como toda inversión y con una empresa seria, pública, que ha demostrado ser vanguardia y ser seria en su trabajo, no se puede abrir una puerta así sin tomar decisiones que tengan una cronología, que tengan un impacto real de cuánto le puede pasar a la UTE, porque el Poder Ejecutivo recibe de UTE a Rentas Generales la plata, no de los privados. Claro, está bien, no quiero seguir sumando cuestiones al diálogo, porque ya es un tema de por sí complicado para la audiencia, pero usted Sí. plantea el hecho del ingreso de privados, donde la UTE le compraba a los privados energía que podía necesitar o podría no necesitar, pero se la compraba igual. Yo aquí lo que le estaba planteando es si de alguna manera usted no ve como positivo... Te hago la aclaración, la necesitó y se usó. Y fue lo que abasteció en el 98% con energías renovables, que el mundo hasta el día de hoy nos sigue reconociendo cómo lo hicimos. No se hizo una planificación que tú me dijeras, bueno, instalá y no la voy a necesitar. No, lo que pasa que era la primera vez que se hacía y se asumía el riesgo de la inversión. Entonces, claro, pero el riesgo al final lo asumió UTE. Pero había estudios de planificación de cuánto iba a crecer la demanda. No, está perfecto no, eso. Si ustedes lo sacan de contexto, pareciera como que los contratos no hubieran tenido una planificación atrás. Eso es un hecho en rigor. El riesgo lo asumió UTE. Aquí lo que yo le planteo es si usted no ve como positivo que una empresa privada asuma una inversión a su propio riesgo, negociando con un privado a ver si se lo compra. Yo lo que digo es que ahora no está asumiendo ningún riesgo el privado. El privado ahora viene a poner una obra que está bien, que nadie está discutiendo desde el lugar del privado, pero en un sistema eléctrico que está pronto, que está funcionando desde hace años y que funciona bien. Entonces yo te pregunto, cuando tú te inscribís en un club, ¿no te cobran una matrícula? Sí. Bueno, lo mismo tiene que hacer con el privado ahora. El privado no puede venir sin pagar algo a ese sistema. Y es lo que está estableciendo este decreto. No le cobran nada por venir al sistema. Uh-huh. Sí, es un tema realmente complejo. Seguramente va a dar para nuevas charlas. Fernanda Cardona, directora de UTE, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Un saludo a todos.